¿Me creerías si te digo que hoy vas a aprender a transformarte en cualquier personaje, inclusive en un superhéroe, utilizando realidad aumentada y encima gratis? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar Skin Generator de Lens Studio, una nueva funcionalidad que utiliza inteligencia artificial. Y por supuesto, esto va a ser muy interesante para los negocios y tus futuros proyectos. Así que dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es descargar la última actualización. Puedes entrar directamente a tu última versión de Lens Studio, abrir y te va a aparecer este mensaje. Así que le damos clic a descargar. Sigue todos los pasos. Bueno, mientras esperamos que se instale la nueva versión de Lens Studio, le comento que estas son las cosas nuevas que tiene esta nueva versión. Skin Generator y Body Generator y muchas otras cosas más, pero estas dos son las más relevantes o las más interesantes. Nosotros vamos a usar Skin Generator y comentarles que yo hice una encuesta hace unos días atrás en Instagram y ganó Skin Generator para generar un tutorial. Así que si tú quieres que realice diferentes tutoriales de diferentes tópicos relacionados a la realidad aumentada, suelo hacer encuestas, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram. Así que participa y posiblemente tu idea va a estar en el siguiente video. Así que nosotros vamos a usar Skin Generator. Pues básicamente son modelos de Machine Learning que nos van a permitir transformarnos en personajes totalmente distintos, usando también Full Body. Es muy sencillo de usar, así que vamos a trabajarlo ahora mismo. Acá estamos ya en Lens Studio, ya instalamos, tenemos todo. Lo que vamos a hacer primero es entrar a la opción Lens Studio AI. Y aquí aparece de frente Character Skin Generator. Y hay que leer las instrucciones. Nos piden tener una imagen visible 100%, o sea que se vea la cabeza y los pies. Que el fondo sea blanco. Que sea una pose natural y con proporciones humanas. Y que sea de buena calidad. Hay opción también de agregar anatomía no humanoide. Estaría interesante ver eso. Pero bueno, como nosotros vamos a usar el traje futurista de Miles Morales, yo ya lo tengo diseñado. Yo he trabajado en Affinity, que es la versión al estilo Photoshop de Canvas. Entonces ya tengo esta versión, este modelo. Vamos a ver qué tal sale. He tenido que calcarlo, o sea, quitar el fondo porque tenían un fondo gris. Este es el fondo blanco que buscaban. Y vamos a ver si es que reconoce adecuadamente. Hacemos clic a Image Reference. Agregamos la imagen. Acá está, Miles Morales. Vamos a generar previews. Ahí está. Creo que está interesante. Estas son las imágenes referenciales. Sí, puede ser. Vamos a entrenar el modelo. Hacemos clic aquí. Y bueno, esperamos porque va a durar entre 8 a 12 horas. Puede ser menos, pero vamos avanzando. Son las 9:54 de un domingo. 6 hours later. Bueno, luego de muchas horas, por fin tenemos el Skin Generator completado. Esto es lo que tenemos. Y lo que vamos a hacer es básicamente darle clic a Import to Project. Ya se instaló todo el paquete y está en nuestros archivos. Ahora falta cambiar el video preview para ver cómo se ve realmente. Vamos a cambiar Skeleton. Así se vería finalmente. Es un poco raro en realidad, pero mejor lo probamos en vivo. Yo solamente tengo que darle clic a Preview Lens. Este es el resultado. Acá tenemos a Miles Morales. Sí, se ve interesante. Le incluí también un efecto en la pantalla para que se vea como una lluvia ácida. Me gusta el efecto en sí, aunque por momentos se ve como un poco de glitch, un poco deforme. Pero bueno, cumple el requisito
principal, que era generar todo un skin completo al cuerpo. Entonces vemos ese cambio. Ahora, más allá de descargar imágenes a través de internet, mejor yo prefiero generar imágenes o crear las propias. Así que vamos hacia InVideo, que es una de las plataformas que uso, para generar una imagen con Nano Banana. En InVideo lo que vamos a hacer es hacerle clic a agentes y modelos. Luego entramos a cualquier carpeta. En este caso va a ser mi carpeta llamada Skin Generator. Y aquí lo que vamos a hacer es usar las dimensiones relacionadas a 1x1 square. Y le agregaremos un prompt sencillo que genere un zombie al estilo 4K con el fondo blanco. Y por supuesto, en la opción de modelos, nosotros vamos a ir a la sección imágenes y vamos a marcar la opción Nano Banana Pro. Y ahora sí, listos para generar la imagen. A esperar nada más. Luego de varios intentos me quedo con este. Este se ve mucho mejor. Me gusta el realismo, me gusta la calidad de la imagen en sí. Así que vamos a utilizar. Obviamente vamos a seguir todo el flujo anterior. Es decir, entrenar al modelo, y eso puede tomar 8 horas. Una vez generado eso, ya podemos experimentar el efecto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Creo que se ve mejor, pero eso sí, creo que faltan muchas cosas por mejorar, sobre todo en el resultado fino, ¿no? Creo que ahí hay un aspecto muy importante. Quizás sea mi imagen, eso sí, falta iterar varias veces para descubrir si es que necesita que sea más HD, tenga un fondo blanco al 100%, puede ser eso. Así que validemos varias veces para encontrar la solución también. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.